En cuanto al tema convocante, es el relativo al principio de precaución. Hemos escuchado acá que el derecho ambiental es un derecho nuevo, es una disciplina moderna, digamos, que se estructura o tiene una base triple. Primero, trata de establecer objetivos. Segundo, trata de establecer principios que le den fundamento dogmático. Y por último, trata de generar instrumentos para hacer efectivos los mismos. Los principios son la base de los valores fundantes de un ordenamiento, son los caminos a transitar, a recorrer, como decía el doctor Genaro Carrió, o también son mandatos de optimización, hacer lo mejor posible. Su función es ser informadores, ser bases o dar los instrumentos para interpretar, nos permiten recrear normas que son obsoletas y a su vez generan una capacidad organizativa, son integradores los principios. Y por eso se ha dicho con razón que sirven a los legisladores al momento de creación de la ley, que sirven a los operadores jurídicos al momento de tener que invocarlos y que también sirve a los jueces al momento de tener que aplicarlos. ¿Y dónde se aplican los principios? Hoy, frente a los riesgos irreparables, irreversibles, frente a por ejemplo, el principio que nos toca tratar hoy, frente a la duda técnica y frente a los riesgos calamitosos, también frente a los daños que no existen, donde no existe recomposición o retorno, se da cuando un punto de probabilidad superior o la posibilidad de que ocurra nos permite a nosotros hacer investigaciones científicas. No requiere certeza, por eso es transversal dentro del derecho del daño, del derecho ambiental. Es decir, nosotros tenemos un cambio enorme a través de este derecho de lo que es la lógica jurídica. Invierta el régimen de la juridicidad en materia procesal, porque provoca inversiones de la carga de la prueba, lo cual es también un giro transversal importante. Integra el núcleo fundamental este principio del derecho ambiental. Constituye, como dice y decía Isidoro Goldemar y Néstor Cafferata, un nuevo fundamento de la responsabilidad civil por daño y califica un deber de prudencia. Yo siempre menciono un querido profesor que tuve en España, don Luis Díez Picasso. ¿Y él qué decía? Decía, siempre, frente a los cambios que se avecinan, tenemos que actuar con prudencia. Pero una prudencia calificada, una prudencia que no justifique tomar decisiones. Y yo creo que este principio se sustenta en tres elementos primordiales. Primero, la vulnerabilidad de algunos derechos fundamentales, en particular al medio ambiente y la salud. En segundo lugar, a las limitaciones de la ciencia para predecir de manera anticipada y con exactitud los daños que pueden sufrir estos bienes. Y la alternativa tercera de procesos y productos menos dañinos que pueden ser utilizados. En nuestro caso, y conforme el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, nos dicen que la ausencia de información científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Por eso los objetivos de este principio se encuentran primero en ser una pauta orientativa para la administración pública que debe guiar las políticas en materia ambiental a través de esta
de este principio y a través de una toma de decisiones que tiene que ser razonable. Por eso, para evitar todo este tipo de problemas, algo que siempre está en toda la legislación ambiental son los estudios de impacto ambiental. No hay que declamarlo, hay que realizarlo. Por eso, el principio precautorio yo creo que deconstruye y se expande no solamente al derecho ambiental, sino también a otras situaciones de hecho aplicable como son el consumo y como es fundamentalmente la salud. Yo creo que a otros conceptos también dentro, otros principios dentro del derecho en particular, como es la información y como es la interpretación. Porque no solamente se utiliza este principio en materia de políticas públicas, también en convenios privados, también tiene que utilizarse en materia contractual. Es decir, por ejemplo, la información que deben dar los proveedores de productos y servicios en su sistema de daños al consumidor, que están obligados a brindar, no solamente se refiere a una información científica absoluta, sino también la posibilidad de prevenir los daños que puedan generarse. O sea que si uno tiene que buscar un carácter de interpretación en esta materia, la interpretación tiene que ser siempre en la línea precautoria. ¿Por qué? Porque en materia también contractual se utilizan, y nosotros vemos, los sistemas de acuerdos de confidencialidad. Entonces aparece toda una nueva cuestión de interpretación en esta materia que tiene que ver con los ghostwriting, o sea, los acuerdos fantasmas, aquellas pseudas de informaciones que dan científicos a través de contratos que puedan utilizarse y que esconden realidad que no tienen que ser escondidas, por lo que da lugar a manifestaciones jurídicas de aplicabilidad, como puede ser, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la antifuricidad, con la ilicitud, que van a tener que ser tratada por los jueces penales, y con la nulidad, que puede ser aplicada por los jueces civiles. A su vez, el principio o la tutela precautoria encuentra fundamento en el derecho a la seguridad. ¿Por qué? Porque la prevención del daño en esta figura general tiene que ver con las normas fundamentales. Se aplica también el principio de libertad individual, en el derecho a la indemnidad y con mayor rigor en el derecho fundamental de la seguridad en materia de indemnidad en lo que hace a la salud. Acá a mí me pedía el doctor Díaz que haga mención a un fallo. El fallo es el caso Peralta. Entonces, como acá hay abogados de la matrícula, como acá hay aspirantes a jueces, también que todos los días tienen que aplicar las normas ambientales, yo le quiero contar cómo en un primer momento, es decir, surge la aplicación de este principio cuando había pocos antecedentes jurisprudenciales que tenían que ver con cableados, que tenían que ver con cambios de estaciones transformadoras, que tenían que ver con antenas electromagnéticas, que tenían que ver del fallo desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que siempre fue señera en materia ambiental, con cuestiones de deforestación, el famoso caso Salas, Dino Salas. Y yo creo que en este caso particular, y ustedes que han prohibido ahora, porque es una provincia, yo debo decirle, señera, como dijo el doctor Díaz, porque fue la primera que tuvo Ministerio de Ecología. Va a tener ahora juzgados especiales relativos a esta materia. Fue la primera que tiene una Secretaría de Cambio Climático. O sea que la preocupación por el medio ambiente realmente no es que se declama, sino que se practica en la provincia de Misiones.
Y nosotros teníamos un caso que venía de primera instancia en un amparo que fue admitido, en la cual estaba en juego la salud de todos los vecinos colindantes de donde se practicaba agricultura y donde se hacían innumerable cantidad de fumigación. Y acá no me voy a detener absolutamente en todo el caso en particular, pero sí le quiero decir que cuando deconstruye el principio precautorio, todo lo que tiene que ver con la materia de la salud, que tiene que ver con los intereses importantes para la República, que lo sigue siendo todo lo que tiene que ver con la soja, uno se preguntaba, es decir, ¿este principio realmente tiene aplicabilidad? Y nosotros, para no dejar de discutir estos aspectos, discutíamos los dos aspectos más importantes de la aplicación del principio precautorio, tal cual como está consagrado en la Ley General del Ambiente. Y algunos manifestaban fundamentalmente en el campo del derecho europeo, que era un principio anticientífico. Y nada más alejado de la realidad, porque las certezas científicas que se dan en este campo tienen que ser dilucidadas precisamente por los científicos. O sea, no hay otra posibilidad de hacerlo que no es a través de la información de los expertos. Hay para los jueces un llamado a la humildad, en el sentido que hay que buscar otros saberes para que nos informen nosotros si realmente estamos o no frente a eventualidades de daños graves e irreversibles. Y por otro lado, decía, no se puede vivir en una sociedad con riesgo cero. Todos tenemos una posibilidad de que algo pueda ocurrir. Fíjense ustedes que si tomamos las primeras cuestiones de resoluciones ambientales en la época del industrialismo, fundamentalmente en Gran Bretaña, nosotros nos vamos a encontrar que aquellos que se quejaban con la industria del carbón en todo lo que generaba las vías respiratorias superiores, decían que se la tenían de alguna manera que la gente tenía que soportarla porque era el costo del progreso. Fíjense cómo ha cambiado la interpretación. Y acá, es decir, como bien dice Brunelleschi-Vinay en el derecho francés, es decir, no es ante la duda hay que abstenerse de todo, sino que por el contrario, ante la duda hay que actuar lo mejor posible. Nosotros, ¿qué hicimos frente a estas circunstancias? Llamamos, como siempre lo hemos hecho, por lo menos en la Cámara donde yo he actuado, a la universidad pública, a los mejores investigadores de la universidad pública. Y lo hicimos bajo un lema que yo siempre digo, que utilizaban los jesuitas, que era: entramos para aprender, salimos para servir. A todos nosotros en la universidad pública nos pagaron nuestros estudios. Era bueno que la universidad pública, frente a requerimientos sociales, brinde esa información. Y tuvimos la suerte de que enorme cantidad de científicos participaron en este estudio y es dirigido por el doctor Alberto Casano, que era el científico más laureado que tuvo la provincia de Santa Fe. La primera conclusión del informe brindado decía: no hay agroquímicos sino. Esa es la conclusión. Y por otro lado, es decir, nosotros pusimos en el tapete esta cuestión. Fíjense que hay enorme cantidad de intereses en juego siempre frente a la aplicación del principio precautorio. Hay intereses políticos, hay intereses particulares,
fundamentalmente de los productores agrícolas, porque ellos bien pueden decir, como lo dicen, que no están actuando ilegalmente, porque los productos con los cuales ellos fumigan, es decir, están en el mercado, son legales. Los que fumigan a través de los aviones fumigadores dicen, no, los que fumigamos bien no creamos ningún tipo de riesgo. Es decir, pueden crear riesgo los que fumigan mal. Entonces, en ese juego de intereses, todos pueden tener una cuota parte de razón. Pero hay principios que se sostienen, que se pregonan y que se tienen que aplicar nuevamente en este campo. Y uno de ellos es el principio de la solidaridad. No vivimos solo en este mundo, vivimos juntos con los demás. Y estos daños que pueden producirse no solamente afectan a un grupo, sino que pueden afectar a toda la sociedad, e incluso a los propios que tenemos que decidir. Entonces, frente a esa circunstancia, es decir, si lo que está en juego es la salud, bien tenemos que hacer los ejercicios de ponderación, los juegos de ponderación que tienen que realizarse entre los distintos principios y fundamentalmente, y hoy, como una cuestión ineludible en la interpretación y aplicación de la ley, a partir de lo que dice, no solamente la Ley General del Ambiente, sino lo que marca el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación. En los artículos 1, 2 y 3, en lo atinente a los jueces. Y en este campo, quiero decirle que también en el aspecto procesal se producen inversiones de la carga de la prueba. Es casi prueba diabólica pedirle a quienes demandan porque se sienten hostigados en su salud o con el riesgo de sufrir daños graves e irreparables que prueben determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque también hay que rescatar, como dicen los fundamentos del Código Civil, la ética de los vulnerables, de los que no tienen voz, de los que no tienen plata, de los que no tienen medio para acudir a la jurisdicción. Y en este campo la jurisdicción tiene que ser abierta. Y en este campo la jurisdicción tiene que permitir descorrer esa incertidumbre a través del grupo de expertos. Y tiene que probar aquel que es demandado. Se invierte el único probado. Hay una número cantidad de cuestiones dentro del derecho procesal a través de los procesos urgentes, a través de las cautelares innovativas, medidas autosatisfactivas, es decir, una serie de bagajes e instrumentos que antes no existían y que ahora bien pueden brindar cobijo a la aplicación del principio precautorio. Frente a los daños graves e irreversibles hay que actuar. No hay que abstenerse. Hay que hacerlo con prudencia. Hay que sostenerse en la ley. Como acá hay jueces, aspirantes a jueces y abogados. Yo quiero concluir diciendo que se requiere de jueces participativos, de jueces con compromiso social. Hoy se habla de la responsabilidad social de los jueces, pero sin sucumbir a una tentación populista. Requiere de jueces que de alguna manera sean respetuosos de las directivas constitucionales. La Constitución no es una suerte de fundamento, digamos, que nos permita decir cualquier cosa. Debemos interpretarla conforme la propia letra de la ley y las finalidades que están establecidas en la misma. No hay que hacer ficción constitucional, hay que ser realista en la aplicación de la Constitución. Se requiere de jueces que no sacrifiquen su independencia a través de la institución. Requiere de jueces que no permitan que se transgredan reglas morales
en nombre de una moral superior. Y requiere, por tanto, de jueces que puedan decir, como exige el código, con argumentos claros, decir lo justo. Y no esconderse en una legalidad extrema y formal para nunca tener que decidir. Ojalá que la aplicación de este principio, que cada vez es más, lo vemos en los antecedentes jurisprudenciales. Hace poco, la semana pasada, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe estableció en la localidad de Sastre que no se puede fumigar en los fondos linderos al pueblo a menos de 1000 metros. Entonces le quiero decir que de alguna manera vamos avanzando progresivamente y requerimos de que todos sacrifiquemos, como sucede en todos los aspectos de la vida, determinados tipos de intereses en función de una convivencia mejor y de la aplicabilidad de aquello que persigue el derecho ambiental, sino que es no solo resguardar la naturaleza, sino tener la mejor salud posible. Muchísimas gracias.